Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente en nuestro nuevo programa de la serie La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, basado en el libro que lleva el mismo título, que es una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina y del que hoy continuaremos leyendo. Este libro recopila grabaciones de conversaciones con Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo, y nos transmite, dicho brevemente, una visión profética divina dicha con las simples palabras del mundo tridimensional. Los programas anteriores nos han dado una visión de cómo se formó y cómo actúa el majestuoso acontecimiento de la creación que todo lo abarca, desde el éter de luz hasta la formación del núcleo divino de todos los seres de la creación y de todas las formas de existencia perfecta de Dios. El éter de luz es, como hemos escuchado, la energía inagotable más elevada en la que se encuentra el reino de Dios con todas las formas de vida puras y todos los seres divinos. También los ámbitos de materia más fina, los cosmos y el cosmos material, están rodeados por el éter de luz. El éter de luz infinito e inagotable es la energía de la que el Eterno toma y crea. También escuchamos explicaciones sobre la formación del núcleo divino del ser en la cuna de la que el Eterno toma y crea, así como del nacimiento espiritual como hijos de Dios. Además, se habló de la fuerza primaria superior y de las 4 fuerzas de las cualidades, las fuerzas primarias en el infinito, en las que, como explicaba un científico, se puede reconocer su actuar también en la materia. El pasado programa trató de los 5 componentes del ser humano: percibir, sentir, pensar, hablar y actuar, que muchas veces se convierten en sustancias de combate que van dirigidas contra otras personas, contra la naturaleza y los animales, y al fin y al cabo siempre contra quien las emite, es decir, contra el mismo que genera y emite esas energías negativas. Hoy vamos a aprender de nuevo más sobre nosotros mismos, sobre nuestro verdadero ser eterno y sobre la comunicación universal. Continuamos leyendo del libro en el capítulo El ser humano, el núcleo divino y el ser espiritual. Para comprender cuál es la relación entre el ser humano, el núcleo divino y el ser espiritual, observemos primero al ser humano. Creemos conocer a una persona cercana a nosotros. Su nombre y su aspecto no nos son desconocidos. Decimos, por ejemplo, este es Martín. ¿Conocemos a la persona Martín? En realidad solo conocemos su nombre. Su identidad es lo que tiene grabado en el cerebro. Estimados amigos, ¿cómo hemos de entender esto? Continuemos leyendo. En cada uno de nosotros, el cerebro graba como secuencias de imágenes todos los contenidos de nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos, palabras y también obras. Con el tiempo, nuestro cerebro transmite estas informaciones a las células de nuestro cuerpo y a todo el cuerpo. Nuestro cuerpo físico está en constante comunicación con el cerebro y el cerebro con todas las células y funciones del cuerpo, con todos los componentes de nuestro cuerpo físico. Esto significa que lo que está grabado en el cerebro está en comunicación con todos los componentes del cuerpo. Por tanto, nuestro cerebro solo vierte aquello que hemos introducido en nuestras células cerebrales. ¿Y cómo es con el núcleo divino?
Dicho con nuestras palabras marcadas por lo tridimensional, el núcleo divino es la existencia comprimida, el manantial emisor y receptor del ser divino. El núcleo divino es éter de luz comprimido, así como también el cuerpo espiritual. A través del núcleo divino, la estructura de partículas del ser espiritual es traspasada por el éter de luz, la ley del infinito. La estructura de partículas del alma y la estructura celular del cuerpo físico son traspasadas por el éter de luz hasta que las partículas del alma y la estructura de células del cuerpo físico no tengan carga. Dios es omnipresente. Aunque la formación del cuerpo físico esté estructurada de modo diferente. El ser humano tiene órganos, huesos, ligamentos, tendones, músculos, nervios, vasos sanguíneos y linfáticos, etc. Es decir, todos los componentes con los que está formado el cuerpo físico. Por el contrario, el cuerpo de los seres divinos está formado por una estructura de partículas. Nos podemos imaginar el cuerpo divino, haciendo una comparación aproximada, por ejemplo, como las escamas de un pez. Las partículas, sin embargo, no están una al lado de la otra, sino superpuestas y entrelazadas entre sí. Todo el cuerpo del ser espiritual se compone únicamente de esta mencionada estructura de partículas entrelazadas y unidas entre sí. En la más fina construcción de escamas están dispuestos todos los átomos espirituales de la eternidad que reciben la energía cósmica de la unidad universal desde el núcleo divino, desde el corazón primario. Una imagen maravillosa también nos la puede transmitir una rosa. Cuando una rosa se desarrolla, son los pétalos entrelazados los que desvelan el núcleo de la rosa. Los pétalos son como abanicos. Es como una construcción de escamas que se mueve en sí misma. El cuerpo espiritual no tiene, por tanto, ninguna estructura celular. No tiene órganos, huesos, tendones, músculos, etc. Es substancia absoluta espiritual etérea, es decir, de materia fina, que no tiene peso y es totalmente flexible. Al fin y al cabo, tampoco la palabra sin peso podemos describirla claramente, porque cuando decimos que no tiene peso, estamos diciendo, por ejemplo, que es algo más ligero que... Pero lo que definimos como ligero o incluso ingrávido ya tiene que ver con el peso. Sin embargo, el cuerpo espiritual no tiene gravedad, no tiene peso. Nos pasa algo similar a cuando queremos captar la verdadera realidad de la palabra eternidad. La eternidad es el infinito, el éter de luz que se expande y se mueve incesantemente y que en todo y en todos es el eterno, el Espíritu omnipresente, Dios. ¿Podemos explicar la eternidad con el concepto tiempo? No podemos. En la eternidad no existe ni tiempo ni espacio. Tampoco podemos describir un eón o un ciclo de eones con nuestros conceptos de tiempo y espacio. Por favor, no nos olvidemos que todo lo que escuchamos o leemos sobre el reino de Dios no es ni una pizca de la eternidad. La energía degradada, el éter de luz, al aumentar su densidad,
adoptó una estructura de tiempo y espacio. Por ello, el ser humano se mueve en tiempo y espacio y está marcado correspondientemente. Su cuerpo tiene peso, tiene gravedad, y de todas formas recibe energía espiritual de la fuerza primaria a través del núcleo divino que se encuentra cerca de la glándula pituitaria. Lesen wir weiter. Continuemos leyendo cómo llega la energía espiritual al cuerpo físico. Partiendo de la fuerza primaria, fluyen a través del alma energías espirituales a los centros espirituales y al fin y al cabo a todos los componentes del cuerpo. En el cuerpo del ser humano han sido colocados 7 centros espirituales a través de los cuales afluye el espíritu al ser humano. Estos 7 centros de conciencia corresponden a las entidades y cualidades de Dios. Son los puntos para distribuir las fuerzas etéreas que afluyen. Cada órgano del cuerpo físico está unido a uno de estos centros de fuerza y de este modo recibe la energía necesaria para vivir. Das Geistwesen hingegen El ser espiritual, por el contrario, es en su estructura de partícula lo que es el núcleo divino, la vida universal, la unidad universal. En comparación, el ser humano es lo que ha introducido, es decir, grabado en sus células cerebrales. El cerebro humano es el transformador para todas las células y componentes del cuerpo y para lo que cree, lo que percibe, lo que siente, lo que piensa, lo que habla y lo que hace. Lo que emite el cerebro humano es lo que es la persona, lo que la caracteriza. Sus 5 componentes reflejan lo mismo o algo similar. Las partículas del cuerpo divino, es decir, el ser espiritual es uno con el corazón primario, el núcleo divino, Dios el Eterno en el núcleo divino. Dios el Eterno habla en el núcleo divino y el ser espiritual es su palabra y el cuerpo divino es uno con el Dios Padre que también es Madre. Según el estado de conciencia, también todas las formas de vida reciben su palabra universal. También el ser humano, que pueda percibir su palabra universal, la recibe a través del núcleo divino. Tal vez para algún lector el teléfono móvil sea la solución del enigma. Una comparación podría ayudarnos a comprender mejor lo que es la palabra universal. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, un teléfono móvil? Degradado al máximo podríamos comparar el núcleo divino con el teléfono móvil. Los números de los destinatarios no son otra cosa que una frecuencia, que son marcados en una red que potencialmente contiene en sí todas las frecuencias. El que llama marca con el número en su teléfono móvil la frecuencia del que es llamado y de ese modo entra en comunicación con ese usuario específico de la red de entre todos los usuarios de teléfono móvil. Continuando con nuestra imagen, si el usuario de la red no tiene el número, es decir, la frecuencia para llamar al teléfono móvil de la persona que quiere encontrar, entonces no la podrá encontrar. El otro usuario está en su misma red de comunicación, pero no puede comunicarse con él porque no puede establecer contacto con él, ya que no tiene el acceso necesario.
Para poder utilizar el teléfono móvil, yo, el que llama, necesito el número del destinatario. El ser espiritual no necesita el número de teléfono móvil de esta o aquella forma de vida, pues lleva todo en sí y se comunica con todo. En sentido figurado, refiriéndonos a la unidad universal que habla, con este ejemplo se podría decir: el ser humano es un número. Si su número no está en la red humana de comunicación, parecería que no existiera. La capacidad de percepción del ser humano es más que limitada. Un animal, por ejemplo, puede estar emitiéndonos una serie de imágenes, pero no le entendemos, porque los seres humanos no nos comunicamos a través del núcleo divino, sino que solo comunicamos con nuestro prójimo con los sentidos externos. Y cuando hay distancias, si es posible, por teléfono móvil, internet, email o similares, y esto solo si tenemos el número o la dirección correspondiente. O sea que el número hombre ha de ser pulsado o marcado de algún modo. A pesar de que los seres humanos pensamos y hablamos en secuencias de imágenes, apenas nos entendemos y tampoco entendemos a los animales. También las conexiones de comunicación del mundo de las plantas y minerales son ajenas a la mayoría de las personas. Aún más lo es la comunicación universal que lo une todo. El ejemplo que mencionamos muestra que la comunicación humana podría calificarse de limitación y de pobreza espiritual. Los animales, por el contrario, no son un número, sino la vida en la red etérea de comunicación del amor a Dios y al prójimo. La parte contraria, el adversario de Dios, sabe acerca de esa fuente creadora omniabarcante, la comunicación universal de la existencia divina. Por eso intenta transformar este conocimiento degenerándolo a lo temporal, a lo terrenal. Y esto tiene lugar, por ejemplo, por medio de las ondas de frecuencias, de radio, de televisión, etc. Como hemos dicho, la comunicación universal de la existencia universal fue degradada, refiriéndola a la materia. Sin embargo, esta sabiduría universal degradada, que para muchas personas es fascinante, nos podría ser de ayuda para entender algo sobre la comunicación que realmente tiene lugar en el universo. Porque la comunicación universal es la fuente de comunicación con todo ser puro. Nuestro teléfono móvil físico es una fuente primitiva de comunicación que únicamente tiene que ver con el ser humano. El ser humano ni siquiera tiene relación con el planeta Tierra, ni que decir con el cosmos universal, del que viene toda la vida. Por el contrario, todos los seres espirituales están en comunicación con cada uno de los planetas, con cada sol, con la existencia eterna, porque son la ley comprimida etérea de la ley universal y herederos del infinito. El principio de la comunicación universal ha sido acogido y aceptado por los niños espirituales en el transcurso de su desarrollo espiritual, en los niveles de desarrollo y a través de la dualidad. Todos los seres de la existencia son herederos del infinito y lo son del mismo modo. Todo está unido entre sí por la comunicación universal, a pesar de los diferentes grados de madurez en las plantas y animales. Como ya se dijo, las plantas y animales tienen diferentes grados de consciencia según su desarrollo espiritual.
La conexión de filiación espiritual con el Dios Padre-Madre aún está latente en ellos. Las plantas aún forman parte como embrión de un colectivo espiritual. Pero también el embrión, es decir, la vida vegetal que está germinando, que se está formando, según su estado de conciencia, ya tiene las partículas espirituales divinas correspondientes. A pesar de los diferentes grados de madurez, por la comunicación todo está unido entre sí y con el uno universal, el Espíritu Creador, que es la luz y la fuerza en sus criaturas. Estimados amigos, debido a nuestras cargas, muchas veces solo entendemos a duras penas la conexión a través de la comunicación universal. Para los animales es muy diferente. Continuamos leyendo. Si pudiéramos preguntar a un animal, no importa qué grado de madurez tenga, ¿estás cargado de culpa? El animal, si nos pudiera escuchar, nos respondería, ¿qué entiendes tú por estar cargado de culpa? Si continuamos preguntando, ¿de verdad estás en comunicación constante con tu Creador? El animal nos contestaría, si nos pudiese entender, ¿qué me quieres decir con las palabras en comunicación? Yo estoy en su ley. El animal no sabrá a quién nos referimos cuando preguntamos, ¿qué es comunicación? Simplemente dirá, yo soy. Y si preguntamos a la planta, ¿cómo entiendes tú la comunicación? La planta dirá, no sé a qué os referís. Y si insistimos, sí, tú, la que tienes con tu Creador, entonces la planta nos respondería, pues si yo estoy en él. Esa sería la respuesta de los animales, de las plantas, es más, incluso de los minerales, de las piedras. No sé a qué te refieres. Yo estoy en la corriente de la vida. Vivo desde y en Dios, el Eterno. Yo estoy en su espíritu. A través de escrituras antiguas nos ha sido transmitida la siguiente parábola para nuestra vida. Vinieron algunos llenos de dudas a Jesús y dijeron, Tú nos dices que nuestra vida y nuestro ser son de Dios, pero nunca hemos visto a Dios ni conocemos a Dios alguno. ¿Nos lo puedes mostrar al que tú llamas el Padre y el único Dios? No sabemos si hay un Dios. Jesús les respondió diciendo, escuchad esta parábola de los peces. Los peces de un río hablaron unos con otros diciendo, nos dicen que nuestra vida y nuestro ser provienen del agua, pero nunca hemos visto agua. No sabemos qué es. Entonces algunos de ellos, más sabios que los otros, dijeron, hemos oído que en el mar habita un pez sabio y docto que conoce todas las cosas. Vayamos a verle y pidámosle que nos muestre el agua. Varios de ellos emprendieron viaje para buscar a este sabio pez, hasta que llegaron finalmente al mar, donde habitaba el pez sabio, y se lo preguntaron. Tras haberlos escuchado, les dijo, «Oh peces tontos que no pensáis, sabios sois vosotros los pocos que buscáis. En el agua vivís y os movéis, y tenéis vuestra existencia. Venís del agua y volveréis al agua. Vivís en el agua, pero no lo sabéis.
Del mismo modo, vosotros vivís en Dios, y sin embargo me pedís que os muestre a Dios. Dios está en todo, y todo está en Dios. Todas las entidades puras de Dios están en el océano universal, el éter de luz, es decir, en la existencia universal. La masa de los seres humanos apenas tiene relación con el océano universal, porque la masa de los seres humanos en cierto modo se ha expulsado a sí misma de ese océano a la Tierra. Ahora muchos andan buscando caracolas para escuchar en las caracolas quiénes o qué son. Una y otra vez se plantea la pregunta, ¿qué ha causado el ser humano con su ego, con su amor personal, que es el amor a sí mismo? La gran mayoría de las personas se han apartado de la unidad todopoderosa, de la unidad universal que habla, de la palabra del Espíritu Creador universal. El mundo de programas del ser humano está en contra de la ley de la unidad, en contra del amor a Dios y al prójimo. Muchos retozan en estos comportamientos erróneos que tienen una postura básica egocéntrica que se basa en el amor a uno mismo y que dice, el único prójimo que cuenta soy yo mismo. Una y otra vez escuchamos la disculpa. Los seres humanos nos hemos apartado precisamente del amor a Dios y al prójimo. Y a menudo se plantea la pregunta, ¿qué es al fin y al cabo el amor? El amor es la ley del infinito. Es el éter de luz que fluye en el universo. Amor es el amor a Dios y al prójimo. Es el Dios Padre Madre. Es el uno universal eterno. Es la fuerza, la luz y la ley en todas sus criaturas y al fin y al cabo también en el ser humano, en el fondo del alma. Si no percibimos al uno universal, podemos estar seguros de que nos hemos programado con la medida que dice, el único prójimo que cuenta soy yo mismo. Y en un sentido más amplio esto significa, yo mismo soy Dios, o por lo menos algo parecido a un Dios. Muchas personas se comportan como superdioses, especialmente en los círculos de la ciencia, de la teología, etc. Con el detonante humano, el único prójimo que cuenta soy yo mismo, con el amor personal, que es el amor a uno mismo, nos ponemos por encima de la verdad que es Dios. ¿Qué significa ponerse por encima de Dios? Al fin y al cabo es la caída. El pensamiento de la caída dice, no creo en Dios, o bien, me he apartado de Dios porque quería ser más grande que Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de alejarse, de apartarse de Dios, de la verdadera vida? Enfermedades, necesidades, miseria, soledad y muchos males más. Hasta en última instancia, la muerte, que muchas veces es un terrible clamor hasta que nuestro cuerpo físico perece. En realidad, solo muere la forma de existencia material, el cuerpo físico, y ni siquiera eso, porque pertenece a la tierra a la que es entregado para ser transformado. La tierra va a la tierra, pero no nuestra alma, no nuestro verdadero ser, no el núcleo divino.
Liebe Mitmenschen, mit der heutigen Lesung aus dem Buch Estimados amigos, con la lectura de hoy del libro La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, nuevamente se nos han transmitido muchos aspectos sobre los que podemos reflexionar, ya que son importantes para nuestra vida. Les invitamos muy cordialmente a nuestro próximo programa, que tratará sobre el capítulo El hálito de Dios, la ley universal, el éter de luz. A todos les deseamos que les vaya muy bien. Un saludo en Dios. Gott zum Gruß und auf Wiedersehen.